habíamos quedado en que teníamos esta función de acá definida de esta forma. Que al fin y al cabo era xy dividido en x al cuadrado más y cuadrado. Cuando x e y no se encuentran en el origen del plano. Y era 0 cuando justamente me encontraba en el origen del plano. Y bueno, cuando calculé la derivada parcial, la calculé obviamente fuera del dominio. O sea, no fuera del dominio, fuera del origen. O sea, me tomé esta parte de acá. Calculé la derivada en esta región. Y faltaría ver cómo va a ser el valor de la derivada cuando me encuentro dentro de la región del origen. Y en ese caso, cuando uno tiene que calcular la derivada en un punto así singular como este, uno lo que hace es aplicar la definición de la derivada. Y con definición me refiero a la de acá, la del límite. Así que calculemos la derivada en ese punto. Así que, como estos de acá fueron derivadas en la región x e y, x, y, distinto del 0, 0. Entonces ahora obtengamos la derivada, el valor de la derivada para la región de x e y igual a 0, 0. Así que la primera derivada en el 0, si aplicamos la definición de límite, va a ser el límite de h cuando tiende a 0 de, en este caso sería la función de h más 0, 0 menos f de 0, 0 dividido en h. En este caso es h de más 0, es como simplemente colocar a h. Y ahora simplemente tengo que ocupar la función que habíamos definido. Que en este caso, la función, vamos a ir atrás, aquí está, esta función de acá. Porque aquí en este caso, estamos viendo cuando h obviamente todavía es distinto de 0. Aún no lo hacemos entender, por eso está el límite acá. Entonces nos encontramos en esta región. Así que si reemplazo los valores, me queda, bueno, en este caso x vale h. Entonces va a ser primero el límite de h cuando tiende a 0. De f de h 0. En este caso x es h. Y vale 0. Entonces va a ser h por 0. O sea, va a ser h por 0. Y abajo me queda h al cuadrado más 0 al cuadrado. Y menos f en 0, 0. ¿Y cuánto vale f en 0, 0, 0? Vale 0. Entonces aquí reemplazo el 0 y todo esto dividido en h. Entonces la parte de acá se me va a ir a 0, porque es h por 0. Y cualquier cosa por 0 es 0. Entonces me queda el límite de 0 menos 0 dividido h. Así que esto claramente es 0, porque 0 menos 0, 0. Entonces en este caso la derivada con respecto a x en el 0, 0 va a ser 0. Y ahora sería, por ejemplo, lo mismo en el caso de la derivada con respecto a y. Si la derivada con respecto a y en el 0, 0 va a ser el límite de h cuando tiende a 0 de f de 0, h más 0. Ahora estamos haciendo el h más 0 en la coordenada y, porque estamos haciendo la derivada en y. Menos f de 0, 0. Esta sería la función evaluada en el punto en el que nosotros queremos calcular la derivada. Y esto dividido en h. Y aquí sería análogo a lo que hicimos recién. Sería el límite de h cuando tiende a 0 de, bueno, en este caso, esta parte de acá es simplemente h. Así que ahora tengo que reemplazar en la función f, tengo que reemplazar el 0, h. Así que sería 0, porque x en este caso vale 0, y la y vale h. Entonces por h, aquí sería 0 al cuadrado más h cuadrado, menos
f en el 0, 0 vale 0. Y esto dividido en h. Así que aquí nuevamente esto se nos hace 0 y queda el límite de 0 menos 0. Y menos 0 menos 0, o sea, 0 menos 0 es 0. Así que esto sería 0. Así que la derivada en el 0, 0, la derivada con respecto a y en el 0, 0, va a ser 0. Así que de aquí salen dos funciones. Tengo la derivada con respecto a x, de xy. ¿Y qué va a ser esto? Dijimos que va a ser 0, porque lo acabamos de calcular, si x e y vale 0, 0. Y va a ser esta otra función que calculamos en la clase pasada, si que nos encontramos en la región en que x e y distinta del 0, 0. Es decir, va a ser esta cosa de acá. Esa parte de ahí. Entonces sí, vamos a copiar todo esto acá para no escribirlo o no. Entonces esta sería la derivada fuera de la región 0, 0. Y va a ser exactamente lo mismo, o sea, análogo en realidad, con xy. También recién calculamos que era 0 si nos encontramos la región 0, 0, y va a ser esta parte de acá si nos encontramos la región xy distinto de 0. Entonces, esto me quedaría acá. Esto lo voy a eliminar. Entonces va a valer eso si nos encontramos en la región distinta del origen 0, 0. Entonces tendríamos aquí dos funciones, que en este caso serían dos derivadas, definidas de esta forma. Y eso sería como resolver, bueno, en este ejemplo sería como resolver una derivada de una función que está definida por parte. Porque recordemos que esta función de acá está definida por parte. Está definida de esta forma cuando nos encontramos en la región distinta del 0, 0 y vale 0 cuando se encuentra justamente en el origen. Y así como una observación, hay que notar que esta función f no es continua. De hecho, uno puede demostrar que no es continua. Y aún así tiene derivadas parciales. Entonces la observación es que a pesar que una función no sea continua, pueden existir sus derivadas parciales. Entonces, observación. Aquí voy a ponerlo más grandecito. Ahí sí. Observación. F no es continua. De hecho, ahora la vamos a demostrar. No es continua en 0, 0. Y aún así, las derivadas parciales en 0, 0 existen. Existen porque la acabamos de calcular acá. Entonces, pongamos aquí en efecto, calculemos, o sea, veamos por qué no es continua. Entonces, si fuera continua, nosotros tendríamos que, si hacemos tender x al 0, 0, de la función cuando se encuentra en la región distinta de 0, es decir, esta parte de acá. Si nosotros calculamos el límite cuando el xy tiende a 0, nos debería dar 0. Y si nos da 0 es porque sería continuo, independiente de cómo me acerco al origen. Entonces, este sería el límite de xy dividido x al cuadrado más y cuadrado. Entonces aquí tengo muchas formas de ver que esto nos da 0. Y por lo tanto no va a ser continuo. Una forma sería tomándome caminos, como lo hemos hecho en otra clase. Tomamos, por ejemplo, un camino, no sé, acercarme por acá y darme cuenta que cuando me acerco por ahí, no sé, pues la función va a valer, o sea, el límite va a valer 1/2. Y si me acerco por acá, entonces va a valer 0. Que de hecho justamente eso es lo que va a valer.
Y la forma en cómo lo vamos a demostrar va a ser con coordenadas polares. Así que, por ejemplo, en coordenadas polares, coordenadas polares. Este método es súper útil muchas veces porque, bueno, así como recordatorio de coordenadas polares, el x lo puedo dejar dependiente de dos variables, de r por coseno de teta. Entonces queda dependiendo de r y de teta. Y por otro lado, el i va a ser r por seno de teta. Entonces aquí ya no me acerco al 0, al 0, 0, cuando... O sea, no lo hago tender con el x e y tendiendo a 0, 0, sino que lo voy a hacer tender cuando el radio se hace 0. Porque recordemos que en coordenadas polares, por ejemplo, yo voy a tener un cierto radio y tengo un cierto ángulo. Entonces la forma de acercarme al 0 desde cualquier dirección, por ejemplo, esta dirección o esta dirección o esta dirección, es haciendo tender el radio a 0 y no el ángulo. Porque si yo hago tender el ángulo a 0, significa que, o sea, este ángulo de acá, entonces voy a hacer un zoom acá. Por ejemplo, si hago tender el ángulo a 0, entonces simplemente esta parte de acá se queda acá. Entonces en realidad no me estoy acercando al 0. En cambio, si hago tender el radio a 0, significa que este radio va a ir disminuyendo. O sea, va a valer así, después va a ir así, y así, y así, y desde cualquier dirección. Por ejemplo, puedo tomar esta dirección de acá. Entonces vale eso en un principio, después va a valer eso, después va a valer eso, y así. Entonces, de cualquier lado siempre me voy a ir acercando a 0. Entonces, en coordenadas polares, cuando uno tiende un x e y, que lo hace tender al 0, 0, en coordenadas polares va a ser lo mismo que hacer tender el radio a 0. Así que en este caso, ahora este límite va a quedar como el radio tendiendo a 0. Y aquí reemplazo los valores de las coordenadas polares. X dijimos que iba a ser r coseno de teta por r seno de teta dividido en r al cuadrado, que sería radio al cuadrado por coseno al cuadrado, más el radio al cuadrado nuevamente por seno cuadrado, porque es i cuadrado. Entonces aquí nosotros podemos factorizar aquí el radio y nos queda aquí, bueno, y fíjense que acá hay dos radios. Entonces me queda r cuadrado arriba, r cuadrado por coseno de teta, seno de teta. Y aquí podemos factorizar lo r cuadrado. Entonces me queda r cuadrado por coseno cuadrado más seno cuadrado. Pero recordemos, recordatorio, esta es una identidad trigonométrica que me dice que el coseno cuadrado más seno cuadrado es igual a 1. Entonces esto simplemente como decir que el límite de r cuando tiende a 0, de r por coseno de teta, seno de teta, dividido en r cuadrado. Lo otro se hizo 1, así que no me importa ya. Y ahora puedo aquí simplificar lo r cuadrado. Entonces me queda simplemente el límite de radio cuando tiende a 0 de coseno de teta por seno de teta. Pero aquí ya no hay nada dependiendo del radio. Así que simplemente el valor que me da coseno de teta por seno de teta. Entonces este límite, el valor del límite va a depender de acuerdo al ángulo. Entonces, si independiente del camino, o sea, voy a tomar por ejemplo un camino y en un camino significa que va a tener un cierto ángulo. Y con eso voy a tener un cierto valor, entonces el límite. En cambio, después si me tomo otro camino va a ser otro ángulo. Entonces me va a dar otro valor de límite. Así que ahí voy a tener que el límite no va a estar bien definido y no me va a dar 0, que es lo que yo quiero, para ver que es una función continua. Así que por eso esta función no va a ser continua. Porque como ejemplo, si yo me tomo, voy a ir al otro lado. Por ejemplo, si yo me tomo lo que dije recién. Por ejemplo, si me tomo aquí el, no sé, ángulo igual a pi medio, o sea, pi cuarto, que esto es como 45 grados. Y si me acerco por acá, al 0, 0, y entonces el límite de esto cuando tiende, bueno, en este caso, este límite acá en realidad, vamos a copiarlo.
este límite, cuando lo dejamos en coordenadas polares, nos quedó como coseno de teta por seno de teta. Entonces, si nosotros aquí ocupamos como ejemplo el ángulo igual a pi cuarto, entonces me va a quedar, o sea, estoy eligiendo este camino, este de acá. Entonces esto sería como ejemplo en el camino, pongámosle C1, donde C1 van a ser todos los x, y, tales que y x son iguales. Que esto es lo mismo que decir en coordenadas polares que tengo ángulo igual a pi cuarto. Entonces, por ejemplo, si me acerco con este camino al límite, me va a dar coseno de pi cuarto por seno de pi cuarto. Y en este caso el coseno de pi cuarto es raíz de 2 dividido 2. Y lo mismo con el seno. Va a ser raíz de 2 dividido 2. En este caso justo cuando vale 45 grados vale lo mismo. Entonces, por eso que los dos valen pi medio, o sea, raíz de 2 dividido 2. Y aquí si multiplico me queda 2 dividido 4. Y esto es lo mismo que un medio. Entonces, en este camino, el límite va a valer un medio. Así que esto va a ser igual a... En otras palabras, estoy diciendo que este límite, cuando x tiende a 0, y me acerco solamente por este camino, entonces esto va a valer un medio. Pero, como ejemplo, si tomo ahora este camino acá, esto va a ser el camino cuando el ángulo vale 0, el límite me va a dar 0. Entonces, como ejemplo, en este segundo camino, pongámosle aquí C2, cuando son todos los valores con los que me acerco, cuando el ángulo vale 0. Esto es lo mismo que decir que el I va a ser 0. Que al fin y al cabo el I va a valer 0. Entonces, si me acerco por este segundo camino, me va a quedar el límite de x y acercándose al 0, pero por el segundo camino de x y dividido x al cuadrado más y cuadrado. Entonces, en este caso sería coseno, dijimos que esto va a ser para el ángulo 0. O sea, me estoy acercando por esta parte de acá. Entonces coseno 0 por seno de 0. El coseno 0 vale 1, pero el seno de 0 vale 0. Entonces va a ser 1 por 0. Así que por este otro camino vale 0. Así que ahí tendría problema y por lo tanto los dos límites son distintos. Por un camino me da 0 y por otro camino me da un medio. A pesar que con los dos caminos me estoy acercando al 0. Entonces esta función no es continua. Entonces, como el límite es distinto con dos caminos, que se, vamos a decir que tienden al 0, 0, entonces f no es continua. No puede ser continua, porque si fuera continua, entonces ese valor debería haberme dado 0 para cualquier camino. Porque justamente, voy a ir hacia atrás, justamente queríamos demostrar que cuando hago tender esta función de acá a 0, al 0, 0, me dé justamente el 0. Pero me da otro, por ejemplo, para un camino me da un medio, entonces no es continua. Tiene un pequeño salto ahí. De hecho, uno puede ver gráficamente cómo se comporta esto. De hecho, lo había ploteado aquí con un programa. Así comparto la pantalla. Ahí se debería ver. ¿Se ve? Sí, sí se ve. Ya, bacán. Entonces, por ejemplo, aquí grafiqué esta función. Entonces, está definida en dos variables, que en este caso sería x e y. Entonces, vamos a anotar aquí. Por ejemplo, esta variable acá sería aquí como... qué feo. Sería como... Esta parte de acá sería x. Esta parte de acá sería y.
Bueno, esta parte de acá sería z. Entonces, como ejemplo, si me acerco por el ángulo, cuando el ángulo vale 0, entonces voy a ocupar aquí otro color azul. Entonces, por ejemplo, si me acerco por el 0, 0, esta función se me va al 0. O sea, me da que la función, cuando me acerco por ese camino, o el límite en este caso, va a ser 0. Pero, por ejemplo, si me acerco por... Voy a ponerle otro color. Por ejemplo, si me acerco aquí por x igual a y, o en otra palabra pi medio, o sea, pi cuarto, entonces me estoy acercando por acá. Entonces aquí vale otro valor la función. Entonces aquí vale un medio. Uy, qué feo. Un medio. Entonces, claro, aquí gráficamente se ve que toma distintos valores la función. De hecho, si borro todo esto y muevo un poquito la función, como ejemplo, ahí se ve, como ejemplo que vale, justo vale 0,5, es decir, vale un medio, cuando me acerco por ese camino por ahí. Pero en cambio, si me acerco por el 0, entonces se va a ir acercando al 0, justo esa parte de ahí. De hecho, ahí se ve también. Por ejemplo, ahí y se acerca justo al 0. Entonces, incluso gráficamente se puede ver que esta función no es continua en el 0, 0. Toma distintos valores para distintos... Por ejemplo, si me acerco desde esta parte de acá, pongámosle aquí otro color. Por ejemplo, si me acerco de acá, me va a dar como otro valor por acá. Si me acerco por acá, me va a dar otro valor y así. En cambio, debería darme todo 0 por cualquier lugar. Entonces, esta función no es continua. Y a pesar que no es continua, tiene derivadas parciales. Entonces, para tener derivadas parciales no necesariamente tiene que ser la función continua. Eso es como la enseñanza como que queda de esto. Entonces ahora voy a volver al iPad. Entonces aquí cambio pantalla. O sea, ahí se ve el iPad. Y entonces, ese sería como un ejemplo de derivadas parciales. Ahora vamos a definir lo que se llama la diferenciabilidad de una función. Que en otras palabras, que de hecho vamos a hacer primero una aproximación geométrica de lo que significa la diferenciabilidad. Y trata en otras palabras de que la superficie, en este caso, de la función, o el grafo de la función, tiene que ser una cosa suave, una cosa que no tiene puntas. En otras palabras, con suave me refiero a que si yo tomo un puntito y veo su entorno de la superficie, veo como él localmente esa superficie debería parecerse a un plano. Quizá en términos generales no se parece a un plano, pero si lo veo solamente en una región pequeñita, entonces sí se parece a un plano. En otras palabras, como que no hay curvatura. Como ejemplo, si una superficie tuviera como una punta bien fea, así como, no sé, como un cerro, pero así con una punta al final. Entonces ahí yo por mucho que me acerque en esa superficie, nunca se va a parecer a un plano, porque va a tener justamente esa punta media fea. Entonces vamos a definir primero, o sea, vamos a ver esta aproximación geométrica y de ahí vamos a definir lo que es la diferenciabilidad de una función, que obviamente tiene que ver con las derivas parciales. Entonces, voy a escribir aquí. Sería diferenciabilidad. Entonces partamos con una mirada geométrica de la diferenciabilidad. Supongamos que existe, aquí voy a tomar un punto del plano, o sea, de mi dominio, x0 y 0 de mi dominio. Entonces f es diferenciable en el punto x0 y 0 si existe un plano, pongámosle aquí, llamémosle pi, de pi mayúscula, en R3,
que sea tangente al grafo de f en el punto x0 y 0, f de x0 y 0. Es decir, un punto de la superficie. Obviamente esto pertenece aquí al grafo de f. Grafo de f. Entonces, eso implica que necesitamos que la aproximación sea lo suficientemente precisa en torno al punto que mencionamos recién. Tu punto de R3 del grafo F. Grafo de F. Entonces en este caso nos vamos a tomar el siguiente plano. Lo vamos a utilizar este plano más que explicar de verdad de dónde viene, que no tiene mucho sentido ahora. Entonces se puede tomar el plano. Entonces este plano va a ser definido de la siguiente forma. Va a ser f de x0, es decir, la función evaluada en ese punto que nosotros queremos ver que es diferenciable, más la derivada parcial de x en ese punto, y esto por x menos x0, más lo mismo pero la derivada parcial en y, en ese punto, por y menos y0. Entonces este plano me la definiré de esta forma, que uno la puede obtener por una aproximación que se llama aproximación de Taylor, con series de Taylor, pero no nos interesa mucho a nosotros ahondar en eso ahora. Entonces, bueno, ¿por qué esto es un plano primero? Recordemos que los planos siempre son cosas como lineales, o sea, por ejemplo, x más y más z, no sé, igual 0. Y eso si uno lo grafica en el plano de 3 dimensiones, en R3 en este caso, entonces nos da justamente como un plano, nos da como una hoja pero infinita. Entonces generalmente los planos son como cosas como, no sé, x más una constante por y más otra constante por z más otra constante igual a 0. Generalmente siempre son cosas como estas los planos. Entonces en este caso, este plano que me definí es así. De hecho aquí tengo como el, bueno, en este caso el x estaría acá, multiplicada por esta constante, porque al fin y al cabo sería la derivada en un cierto punto, así que me da un valor, es decir, una constante. Tengo el y acá, también multiplicada por una constante. Tengo el z, bueno, el otro color, tengo el z acá, por otra constante, en este caso 1, y tengo también d. D sería toda esta parte de acá, y toda esta parte de acá, y toda esta parte de acá. Entonces, claro, tiene una forma de un plano. Entonces, con este plano, yo, si tomo una cierta superficie, una cierta función en otra palabra, que la grafico, tomo un puntito y veo su entorno, veo cómo se comporta alrededor de ese puntito, como muy cercano a ese punto. Entonces uno se da cuenta que las funciones diferenciales son muy parecidas a un plano. Es decir, no hay curvatura en esa parte. Entonces, así como gráficamente, por ejemplo, si pongamos que aquí tengo una superficie en el plano de, o sea, en el espacio de 3 dimensiones. Y no sé, pongamos que esto es como así, justo en ese puntito del dominio, no sé, x0 y 0. Aquí la función, bueno, en ese puntito aquí, este sería x0 y 0, f de x0 y 0. Entonces, si nosotros nos acercamos con no sé, con una lupa, como que aquí hago un zoom, esto se va a seguir viendo como una punta.
Independiente de cuánto me acerque. Si me acerco más, se va a seguir viendo como una punta. Entonces no se va a ver como un plano. No se va a ver. Lo que yo quiero es justamente aproximar eso a un plano. Entonces en ese caso, el plano Z que definí en la otra página va a ser como una cosa que está por acá. Y si uno, por ejemplo, ve esa parte de ahí, no se parece en nada a la punta. Por ejemplo, el plano sería como algo así. Entonces, ese sector de ahí, en torno a ese punto, no se parece en nada justamente a ese sector del punto, porque va a ser comparar, en otras palabras, una cierta sección sin curvatura con un punto. Entonces, no, claramente no son lo mismo. Es como decir que, no sé si sigo ocupando aquí el rojo, es como decir que este sector, cuando le hago zoom a la punta, es decir, como que este sector de acá se parece, se parece a ese sector del plano. Y eso claramente no es así. Gráficamente uno ve que estas cosas no son iguales. Entonces, cuando la superficie tiene punta, yo no puedo decir que va a ser diferencial en ese punto, porque justamente no se cumple esta condición. En cambio, por ejemplo, con una esfera sí pasa eso. Una esfera no tiene punta. La esfera es algo bien como suavecito. Como que es bien bonito en ese sentido. O sea, por ejemplo, si tengo una esfera, sería como ya otra superficie. Entonces, por ejemplo, si me tomo aquí un punto, ese punto de ahí, y quiero ver cómo es su entorno, estudiar su entorno, estudiar como una región muy pequeñita alrededor de ese punto, entonces sería como algo, sería como ejemplo estudiar ese sector de ahí. Y ese sector nosotros sí lo podemos aproximar a un plano. Es decir, ahora, por ejemplo, si dibujo aquí un plano que sea tangente, o sea, que toque solamente en ese punto de interés. Entonces nosotros podemos decir que ese plano sí se parece mucho a esa región verdecita. Entonces, en otras palabras, estoy diciendo, como ejemplo, una cierta región de la esfera, alrededor de ese punto, sí se parece a esa misma región, pero en el plano. Es decir, los dos como que son planitos, los dos no tienen curvatura. Entonces, de hecho, como que esto se puede ver gráficamente, que también lo ploteé. Entonces, como ejemplo, voy aquí a compartir pantalla. Entonces, como ejemplo, si me tomo... Bueno, aquí ya me definí el plano Z. Y me voy a tomar el punto como ejemplo 0, 0. Entonces, bueno, aquí tengo como la semiesfera. Estoy tomando la parte superior de la esfera, no estoy dibujando la otra parte inferior. Entonces, por ejemplo, si me tomo el 0, 0, entonces el 0, 0 en el dominio, en el plano XY, entonces significa que me estoy tomando, ponerle aquí un color negro, bueno, mejor rojo o azul. Entonces, por ejemplo, si me tomo el 0, 0, es decir, esto de acá, entonces me estoy tomando, en el grafo me estoy tomando este punto de acá. Ese punto de ahí sería, bueno, pongámoslo aquí, 0, 0, f de 0, 0. Ese f es la ecuación de la circunferencia, que está acá. Este es para la semicircunferencia positiva. Entonces, ese sería, por ejemplo, un punto ahí de la superficie. Entonces, por ejemplo, ahora si me tomo un entorno, ese es un cierto sector, yo quiero y me acerco a ese sector de ahí debería parecerse a un plano, en el sentido que no debería tener curvatura. Así como ejemplo, en este caso, mi plano, que yo le dije que iba a ser Z, pongámosle aquí otro color, por ejemplo, este Z de acá, si lo evalúo en el 0, 0, debería darme un plano, acá, que va a tocar solamente a esa esfera, la va a tocar en un punto, que es ese punto de ahí que yo definí. De hecho, voy a borrar todo esto para mostrarle. Como ejemplo, si aquí coloco, coma, Z. O sea, si grafico, además de la esfera, grafico el plano que yo quiero. Entonces, me da justamente esa superficie.
Entonces aquí vamos a borrar esto. Entonces, por ejemplo, en ese punto 0, 0 y del grafo 0, 0, f de 0, 0, tengo, por ejemplo, un plano que toca en ese punto. Y si ahora yo me acerco a ese sector de ahí, ahora la esfera debería parecerse mucho al plano. Si, por ejemplo, voy a acercarme, no sé, pues aquí estoy, no sé, estoy en entre, por ejemplo, si este es X y este es Y, el X lo tengo entre menos 1 y 1, graficado. Y aquí lo tengo el Y también entre menos 1 y 1. Si, por ejemplo, voy a acercarme a la mitad. Por ejemplo, entre menos un medio, y el Y también lo mismo, entre menos un medio y un medio. Entonces, si me acerco mucho más, está 0,5. Entonces, ahora me voy a acercar más. Ese plano debería parecerse mucho más a la esfera, en ese sector. Y claro, ahí se nota, como que ya está perdiendo un poco la curvatura. Si me acerco justo en ese sector del punto 0, 0, y el plano se va pareciendo cada vez más a la esfera. Es decir, esto ya me está mostrando que la esfera es una función diferenciable, que localmente se parece a un plano. Y por ejemplo, si me acerco aún más, entonces prácticamente ya los dos son iguales. Como ejemplo, bueno, el naranjito dijimos que iba a ser era la esfera y el plano es el azul. Entonces aquí ya no hay como diferencia, como que prácticamente son iguales, como que no hay curvatura. Entonces a esto me refiero a que localmente o que en un entorno se parezca al plano. Y esto ocurre en realidad debe ocurrir para cualquier punto de la superficie. Me tomo otro punto de la superficie y si veo que cerquita se parece a un plano, entonces yo puedo decir que en ese punto va a ser diferenciable. Y ahora si lo puedo hacer en cada punto de mi dominio, significa que esa función va a ser diferenciable en todo el dominio. Es decir, que con cada punto puedo encontrar un plano tal que ese plano se parezca mucho a ese entorno en ese punto. Entonces en este caso, la esfera es una función diferencial. Funciona bien en ese sentido. Así que ahora voy a volver al iPad. Entonces sería como como un ejemplo más o menos como visual de cómo entender la diferenciabilidad. Entonces ahora definámosla. Definámosla matemáticamente qué significa este tema de la diferenciabilidad. Entonces voy a ir a la otra página. Entonces aquí, definición. Esto es la diferenciabilidad. Entonces voy a tomar una cierta función, sea f, definida en un cierto dominio del plano. En este caso va a tener dos variables, x e y. Y me va a entregar un valor real, donde d es un abierto. Y tomemos en un cierto punto del dominio. Como ejemplo, en este caso, el punto que yo me tomé en el ejemplo que les mostré recién era el punto 0, 0 del plano. Del plano del dominio me refiero. Si me tomo un cierto x0 y 0, entonces la función es diferenciable en el punto x0 y 0 si, y aquí se tienen que cumplir dos condiciones. La primera condición es que, bueno, antes de decir la condición, el plano que yo les mostré tenía derivada por ahí. Por ejemplo, si voy para atrás, por ejemplo, tenía la derivada parcial metida en el plano ahí, en el x, y la derivada parcial en y. Entonces la primera condición es que justamente estas derivadas existan para poder definirme el plano. Entonces la primera condición es que existen las derivadas parciales f de x en dx igualado, o sea, en este caso sería la derivada en el punto que a nosotros nos interesa. Y lo mismo con la derivada en y, que también me interesa que exista justamente en el punto en el que yo quiero ver que es diferenciable.
Entonces sería la primera condición. Y la segunda condición es que justamente es esa superficie que yo le mostré o esa función se parezca justamente al plano. Y eso matemáticamente escrito sería decir que si yo me acerco a los puntos de interés x0 y 0, la función se va a parecer a mi plano z. Bueno, y esto también va a estar partido aquí en xy menos x0 y 0. Y este límite tiene que dar valor 0. Entonces, en otra palabra, estoy diciendo que a medida que me estoy acercando con el x y el y al x0 y 0, significa que también me estoy acercando con la función al plano. Es decir, que me estoy pareciendo. Y el hecho que sea igual a 0 significa que me estoy acercando más rápido por arriba. O sea, esta recta se va haciendo 0 mucho más rápido que esta recta de acá. Entonces, por eso es que me da igual a 0. En otras palabras, significa que la función se está pareciendo cada vez más al plano una vez que yo me estoy acercando justamente a ese x, y en ese entorno del punto. Cada vez la función se parece más al plano. En ese cierto sector pequeño alrededor del punto del gráfico. Entonces, eso significa este límite. De cómo me acerco yo, o qué tanto me parezco, qué tanto mi función se parece a mi plano. Bueno, aquí se lo escribo más grande. Que generalmente los libros, esto lo suelen escribir como f de x, f de x, y menos, y el plano lo escriben como explícitamente. Entonces aquí sería x0 y 0 menos. Y aquí toda la definición que les mostré delante del plano. Esta definición de acá. Voy a ir a la otra página. Definición de acá. ¿Cómo reemplazar todo esto ahora en el límite? Que usualmente los libros escriben todo eso. Escriben toda esa expresión para definir diferenciabilidad. Entonces aquí uno reemplaza todo el z. Esta sería la derivada en x0 y 0. X menos x0 menos la otra derivada en y. x0 y 0. Y esto por y menos y0. Aquí no me va a alcanzar. Voy a correrlo más acá. Y esto aquí cierra el valor absoluto. Y todo esto partido en la norma de x y menos x0 y 0. Y todo esto igual a 0. Entonces usualmente, si uno se pone a leer un libro de estas cosas, es común que cuando hablen de diferenciabilidad, como que definan al tiro este límite. Este límite es gigantesco. En vez de escribirlo así. Pero yo lo escribí así en un inicio para hablarles de que mi función se está pareciendo al plano. Una vez que me voy acercando más y más al punto de interés x0 y 0. Entonces por eso le puse f de x y menos z. Y que todo eso da igual a 0. Para decir que se van pareciendo cada vez más. Pero usualmente se ocupa más la definición de abajo. Esta gigantesca. Entonces, dados esos dos puntos, de que existen las derivas parciales y exista este límite igual a 0, se dirá que es diferenciable en el... Bueno, en el ya lo escribí aquí. Que va a ser diferenciable en el punto x0 y 0. Y por otro lado, de hecho aquí, que lo está escribiendo mal. Y por otro lado, si ahora se cumple para cada punto de un cierto conjunto del plano, se va a ser diferenciable en todo ese conjunto. Entonces se va a decir que es diferenciable en el conjunto, pongámosle A, del plano R2, si es diferenciable en todo punto x0 y 0 perteneciente al conjunto.
Entonces ahora, si se cumple estas dos condiciones, esta de acá y esta de acá, se cumplen para cualquier punto, por ejemplo, en un cierto conjunto de mi plano, en el que estoy definiendo esta función, entonces yo puedo decir que va a ser diferenciable justamente en ese conjunto. Y ahora, por ejemplo, veamos veamos dos superficies. Veamos una superficie en la que sí es diferenciable y en la que no es diferenciable. Claro, yo gráficamente le mostré la esfera, pero aquí vamos a ver otra función más en la que sí es diferenciable y vamos a ver otra función en la que justamente no se va a cumplir. En el que si yo, por más que me acerque al punto, nunca se va a aparecer a un plano eso. Entonces, ejemplo. Y con esos dos ejemplos terminamos. Entonces, ejemplo 1 sea la función definida en R2 en el plano y con valores reales, tal que va a tener esta forma. Va a ser x al cuadrado más y al cuadrado por el seno de 1 partido en la raíz de x cuadrado más y cuadrado. Y esto va a ser en la región en la que me encuentre fuera del origen. Y va a valer 0 si me encuentro en el origen. Entonces, para ver qué es diferenciable, tengo que, bueno, primero que todo, ver que las derivas parciales existan en ese punto. Y la segunda condición es que justamente ese límite gigantesco que les definí acá se vaya a 0. Entonces, la primera cosa es ver que este límite existe. Entonces, por definición, tengo h tendiendo a 0 de f de h, 0 menos f de 0, 0 dividido en h. Entonces, esta parte de acá va a ser el límite de h tendiendo a 0 de todo esto dividido en h. Y esta parte de acá sería reemplazar el x como h y el y como 0. En esta parte de acá. Entonces aquí me queda, pongámosle el color rojo, sería h cuadrado más 0 cuadrado por seno de 1 partido en h cuadrado más 0 cuadrado. Y esta parte de acá, dijimos que la función en el 0, 0 vale 0. Entonces menos 0. Entonces sigo aquí abajo. Entonces me queda el límite de h tendiendo a 0 de h cuadrado por seno de 1 partido en el valor absoluto de h. ¿Por qué valor absoluto? Porque recordemos que, no sé, pues si tengo la raíz de algo al cuadrado adentro, entonces esto me queda como valor absoluto. Entonces siempre se cumple. Entonces en este caso tenía h al cuadrado y en una raíz. Entonces por eso me queda valor absoluto del h. Y todo esto dividido en h. Entonces aquí me queda dividido en h. Entonces se me va aquí este h al cuadrado, se me va con ese h y solo me queda aquí h. Entonces ahora si hago tender el h a 0 de toda esta expresión, se me va a ir a 0. Porque el seno siempre, los valores del seno siempre están oscilando entre menos 1 y 1. Así que nunca toma como un valor infinito, cosas por ese estilo. No diverge. Siempre toma esos valores entre menos 1 y 1, el seno, para cualquier ángulo. Entonces va a ser uno de esos valores entre menos 1 y 1 multiplicado por 0. Entonces, cualquiera de esos valores por 0 va a ser 0. Va a estar multiplicado por 0 porque aquí está el h que se va a hacer 0. Entonces esto me queda como 0. Entonces estoy diciendo que esta deriva parcial en el 0, 0 también va a ser 0. Ahora, es análogo para la deriva parcial en y en el punto 0, 0. Entonces ejercicio, por si lo quieren hacer. Cuando hago esto con y en el 0, 0, esto también me da 0. Entonces, ahí tenemos el primer punto,
que es que la derivada parcial en ese punto existe. Y la segunda condición era la de ese límite gigantesco se tiene que ir a cero. Entonces la segunda condición sería que este límite, cuando hago tender el x e y al 0, 0, me queda f de x y menos f en el 0, 0 menos la derivada parcial en el 0 por x menos x0, en este caso es 0, menos f de x, o sea, la derivada en y en el 0, 0 por y menos y0, que en este caso sería 0. Y todo esto partido en la norma de xy menos x0 y 0. Pero el x0 y 0 es 0, 0. Entonces sería 0, 0. Pero al fin y al cabo todo esto de acá simplemente sería la norma de xy. Porque el 0, 0 no le hace nada. Y acabamos de ver que esta parte de acá se hace 0. Esta parte de acá se hace 0. Y la función en el 0, 0, voy a ir hacia atrás, dijimos que era 0. Entonces esto va a ser también 0. Así que simplemente me queda el límite de xy cuando tienden a 0 de f de xy partido en la norma de x, y. Ahora si reemplazo la función en un xy cualquiera, me queda el valor absoluto de, dijimos que iba a ser esto, la función iba a valer toda esta cosa de acá. Entonces la voy a copiar. Entonces aquí me queda el valor absoluto de toda esta cosa de acá. Y esto partió en la norma de xy. Y recordemos que la definición de norma, esto como recordatorio, voy a ponerlo en rojo. La norma de xy sería la raíz de x cuadrado más y cuadrado. O sea, aquí me queda todo esto partido en x cuadrado más y cuadrado. De verdad que hay que notar. Hay que notar que podemos aquí notar que esta función la podemos acotar. ¿Y por qué la podemos acotar? Porque yo le dije recién que el seno siempre iba oscilando entre menos 1 y 1. Y por lo tanto ahora el valor absoluto de seno va a oscilar entre 0 y 1. No toma valores negativos porque le puse el valor absoluto. Entonces, el valor absoluto, por ejemplo, del seno de alfa, para cualquier alfa, cualquier ángulo, siempre va a estar acotada por 1. El máximo valor que puede tomar el seno. Entonces esto significa que nosotros podemos acotar este límite de acá. Porque este seno vamos a decir que va a ser menor o igual a 1. Entonces aquí me queda el límite de xy cuando tú tiendes al 0, 0 del valor absoluto de x y cuadrado. De aquí raíz de x cuadrado más y cuadrado. Al final tengo esto. Bueno, en realidad podría escribirlo aquí más bonito. Sería todo esto de acá. Y esto menor o igual a este límite. Si dijimos que esto iba a ser menor o igual a 1, entonces ahora nos queda esta parte de acá. ¿Y qué podemos notar ahora? Podemos notar que, bueno, en este caso, x al cuadrado, el hecho de que está al cuadrado significa que va a ser un número positivo. Y el y al cuadrado también es un número positivo. Entonces tengo la suma de dos números positivos. Así que el valor absoluto no me sirve de mucho. Porque la idea del valor absoluto es dejarme las cosas positivas. Pero ya son positivas, entonces simplemente le saco el valor absoluto. Y otra cosa es que esta expresión de acá, como está en el denominador, es lo mismo que decir que esto va a ser x cuadrado más y cuadrado elevado a menos un medio. Un medio porque es la raíz y menos porque está en el denominador. Entonces si ahora multiplico, me queda x cuadrado más y cuadrado por x cuadrado más y cuadrado elevado a menos un medio.
Entonces ahora puedo multiplicar estas dos cosas acá y me quedaría x cuadrado más y cuadrado. Esto en raíz. Porque sería aquí 1 menos un medio, 1 menos un medio, me quedaría un medio. Se me queda simplemente la raíz. Y ahora haciendo tender esto a 0, sería la raíz de 0, o sea, de 0 más 0. Entonces sería 0. Así que esto tiende a 0. Cuando aquí tienden a 0, 0. Así que en otras palabras estamos diciendo que este límite es gigantesco de f de x y menos, bueno, toda la expresión aquí pongámosle 0, o sea, pongámosle z en el 0, 0. Y que la norma va a ser menor o igual a 0. Entonces, bueno, aquí tengo el valor absoluto de cosas. Y el valor absoluto de cosas son a lo más menores a 0. No pueden ser negativas. Entonces, a lo más son menores que 0. Entonces me queda entre menos 0 y... Entre menos 0 porque son cosas... las dos son cosas positivas. El numerador es positivo, el denominador es positivo. Entonces, a lo más pueden ser 0. No pueden ser negativos. Y aparte le acabamos de demostrar que está acotado por arriba por 0. Así que necesariamente este límite tiene que ser 0. Así que, en otras palabras, este límite, cuando x tienden a 0, va a ser 0. X y 0, 0. Y esto va a ser 0. Entonces es diferenciable justamente en el 0. Entonces, por lo tanto, pongamos aquí f diferenciable en el 0, 0. No voy a alcanzar a hacer el ejemplo 2 de una función que no es diferenciable. Esa la vamos a hacer mañana. Pero para terminar, como gráficamente, y quería mostrarles gráficamente cómo iba a ser esto. Ahí sí. Ese sería estar compartiendo la pantalla. Entonces, como ejemplo, creo que lo había graficado por acá. Entonces, por ejemplo, aquí está. A ver, ahí sí. Aquí tengo un ejemplo graficado de esta función. Entonces, si se fijan, bueno, va a ser una cosa así. Pero a nosotros nos interesa cerca del 0. Justo en esta parte de acá. Entonces, si uno se va acercando al 0, uno va a notar que eso se va pareciendo más a un plano. Entonces, por ejemplo, si me acerco más a ese sector de ahí, se va viendo como cada vez más plano. Por ejemplo, ahora si me acerco más todavía. Entonces, ahora me acerqué mucho más al 0, entonces ahora, si se fijan, cada vez se va haciendo más plano. Ahora si me acerco más todavía, ya esto como que prácticamente un plano. De hecho, aquí uno lo grafica con respecto a z, que en este caso z vale 0, porque dijimos que f de 0, 0 es 0, la derivada en 0, 0 y la otra derivada también es 0. Entonces z vale 0. Así que sería el plano 0. Entonces, si se fijan, sería como... Son muy similares. La parte azul es z, el plano. Y la parte naranja sería esa superficie que les mostré recién, pero muy cerca del 0. Entonces, claro, es diferencial en el 0, 0, porque justamente se parece a un plano. No hay como curvatura. Y en cambio, por ejemplo, lo vamos a ver mañana eso, que no alcanzamos a verlo ahora, con una función que no es diferenciable, esta cosa no va a ocurrir. A pesar que yo me vaya acercando más y más a ese punto que yo necesito estudiar la diferenciabilidad, nunca se va a parecer a un plano. Entonces, si se entendió eso gráficamente, dejémoslo hasta acá. Y mañana deberíamos ver el otro ejemplo y definir una cosa que se llaman también las derivadas direccionales, que van a ser como calcular la derivada pero en una cierta dirección. Porque cuando calculamos la derivada parcial de x o la de y, estamos haciendo la derivada, por ejemplo, en la dirección del eje x o en la dirección del eje y. Entonces ahora, por ejemplo, podemos hacer esto para cualquier dirección del plano. Entonces ahí vamos a definir lo que se llama las derivadas direccionales. Pero eso lo vamos a ver mañana.